Antes de comenzar, te pido que por favor te suscribas a mi canal, le des like y compartas para que así me sigas apoyando y traer para ti nuevas historias. Muchas veces pensamos que conocemos bien a nuestra familia, creemos saber todo porque son personas muy cercanas a nosotros, pero si les soy sincero, muchas veces esconden secretos, incluso siendo de nuestra propia familia. Mi nombre lo mantendré en anonimato, así como muchas cosas que estoy a punto de contar, ya que es mejor para mí. Ahora que han llegado las vacaciones de Semana Santa, no hay nada mejor que descansar después de trabajar o ir a la escuela, y esto hizo que recordara un hecho que pasó ya hace muchos años, cuando yo estaba pequeño, aproximadamente unos 10 años. En vacaciones de Semana Santa solíamos ir de viaje a visitar a mis tíos. Ellos son bastante adinerados, tienen una casa enorme con un pequeño bosque cerca. En el patio de la casa tienen albercas y toboganes. Nosotros desconocemos bastante de mis tíos, pues no es muy común que nos veamos, ya que viven bastante lejos. Recuerdo que junto con mis primos nos la pasábamos en las albercas debido al intenso calor. Solíamos explorar el gran terreno y todo lo que tenían mis tíos en la casa, pero nos advirtieron que no saliéramos de la casa, que no fuéramos hacia el bosque o hacia otro lugar, ya que puede ser muy peligroso. Cabe recalcar que ellos son los únicos que viven ahí, ya que no hay casa cerca. Siempre les ha gustado vivir alejados y tener su propio espacio. Todo parecía ir muy bien, sin nada que preocuparnos, tan solo de disfrutar el tiempo que nos quedaríamos ahí. Uno de esos años, cuando fuimos de visita, decidimos con mis primos ir a explorar el bosque, a pesar de las advertencias que nos habían dado. No parecía ser nada malo, ya que solamente iríamos a dar una pequeña vuelta. Así fue como al caer el atardecer salimos a escondidas, y hasta el momento debo decir que hubiera preferido nunca haber ido a esa casa, mucho menos salir, ya que cuando íbamos caminando por detrás de la casa, cerca había una especie de barranca pequeña, en la cual se desprendía un terrible olor, un olor penetrante, que casi nos hace vomitar. Y mientras más caminábamos, comenzábamos a notar una especie de carne, como si fueran pedazos de carne, y eso parecía ser lo que desprendía aquel olor. Pero todo cambió cuando entre el pasto pudimos observar un pie humano, simplemente el pie cortado. Creo que hasta en ese momento nos ganaba más la curiosidad de saber qué era lo que estaba sucediendo, pero sabíamos que esto no era bueno y podíamos sentir el miedo en el ambiente. A los pocos metros notamos más partes humanas. No podíamos creer lo que estaba pasando. Esto parecía ser una pesadilla. Sentimos cómo se detenía el tiempo. No sabíamos qué era lo que estaba pasando. Lo peor de todo esto fue cuando encontramos un rostro. Parecía que había sido cortado por toda la piel. Aquello que encontramos se veía con un rostro de dolor, de desesperación. Se podía observar cómo el paso del tiempo había afectado en él y cómo se había quedado con aquellas marcas de sufrimiento. Esto parecía ser así. Era demasiado todo esto para nosotros. Otro detalle que notamos es que tenían símbolos extraños hechos con cortadas. No sabría decirles qué eran o qué significaban exactamente. Decidimos escapar de ahí rápidamente, porque sabíamos en lo que nos estábamos metiendo. Llegamos a casa, evidentemente por el susto,
que nos llevamos y al intenso terror al que fuimos sometidos, llegamos muy pálidos, pero no dijimos nada. Esto se quedó como un secreto durante bastantes años, hasta que un día hablaron con mi familia, ya que al parecer mis tíos habían sido asesinados de una forma que no podría describir. Lo que me pareció más curioso y lo más aterrador de todo esto es que los encontraron con símbolos dibujados en todo el cuerpo, hechos con cortadas. Todo esto me hizo contarle a mi madre lo que sucedió hace años, a lo cual ella me reveló que mis tíos antes eran pobres, a veces no tenían para comer y sentían mucha desesperación, hasta que un día mi tío decidió hacer un pacto con seres de la oscuridad a cambio de dinero. A partir de eso, comenzaron a ir mejor en la vida, pero parecía ser que se metieron en cosas aún más grandes que ellos no comprendían. Lo que sigue solo son especulaciones, ya que se dice que tenían que hacer sacrificios con personas para poder tener dinero y poder. Es por eso de aquellos símbolos y esas pobres personas que encontramos. Pero lo más raro de todo es por qué todos murieron así, de esa manera. ¿Habrán sido parte de alguna secta y ellos hicieron esto? ¿O qué es lo que habrá sucedido? A veces el recuerdo de ver todos esos cuerpos me aterra, ya que vuelvo hasta ese punto de mi vida y vuelvo a sentir todo aquello. Muchas veces desconocemos a las personas, pero en especial nuestra propia familia. La siguiente historia que quiero contar no es mía, sino que me la contó mi abuelito, y es algo que le ocurrió ya hace años. Disculpen si faltan detalles de algunas cosas. Lo que pasa es que mi abuelito ya casi no recuerda muchas cosas, y lo que les contaré es lo poco que he podido saber. Durante bastante tiempo sufrieron enfermedades extrañas. A veces llegaban de repente, sin saber exactamente qué fue. Cuentan que sentían demasiado cansancio en los pies, como si no los pudieran mover, o algo los estuviera presionando con mucha fuerza. Bajaron muchísimo de peso, y entre otras cosas que sucedieron. Lo que él me cuenta es que junto con mi abuelita, durante bastantes años, iban a diferentes lados para buscar ayuda, iglesias, curanderos, brujos, pero parecía ser que nadie les podía ayudar y solamente les quitaban su dinero, pues gastaron mucho en buscar ayuda para tratar de estar bien. Una de esas tantas personas a las cuales consultaron mis abuelitos fue hasta la casa de ellos para hacer una limpia, desalojar la casa y todo lo que hubiera ahí. El señor que fueron a ver les comentó que les estaban haciendo un trabajo de brujería, más específicamente un vudú, y que era necesario ir a desenterrarlo, ya que de lo contrario todo sería mucho peor. Mis abuelitos, en su desesperación, le creyeron, ya que varias personas anteriormente solo le sacaban el dinero, a veces hasta 10,000 pesos, pero esta vez decidieron confiar. Así que el señor les comentó que ese muñeco estaba enterrado cerca de una cárcel. Así que en la noche, y con el temor de ser descubiertos por la policía, decidieron llevar unas palas para desenterrar lo que el señor les había indicado, y les dijo exactamente el lugar en donde estaba, y con la ayuda de él y mi abuelito pudieron desenterrar eso. ¿Cuál fue la sorpresa? Que al ver aquel muñeco tenía fotos de mis abuelitos y una especie de alfileres incrustados. Rápidamente lo echaron en una bolsa negra y volvieron a poner la tierra en su lugar, y enseguida fueron a un lugar más alejado para poder quemar aquel muñeco. Aquel curandero lo colocó sobre un plato y le agregó alcohol y otras cosas,
que no sabemos exactamente qué era, pero lo más aterrador es que al empezar a encenderse el muñeco, comenzaban a escucharse una especie de llantos muy aterradores. Lo describen como si fuera de un bebé, pero a la vez de algún animal. Y lo siguiente fue lo que los dejó paralizados a todos los presentes, pues ese muñeco de pronto saltó del plato en donde estaba y parecía que estaba caminando por sí solo. Aquel muñeco se estaba escapando, parecía que tenía vida. Nadie lo podía creer, hasta que el curandero comenzó con una especie de rezos y con mucho enojo llamó a unos espíritus o entidades, a las cuales les pidió que alejaran de toda aquella maldad y todo lo que se encontrara ahí, y que ese muñeco se quemara. Y así pasaron las horas hasta que por fin se pudo quemar, y parecía ser que todo había terminado, pero no sin antes de que el curandero le regresara la maldad y el trabajo a quien lo había hecho. Todos regresaron a sus casas y parecía que todo iba bien, hasta que al pasar los días, una señora que vivía cerca falleció repentinamente. Nadie sabe cómo fue ni por qué. Parecía que todo estaba bien. Parecía que todo estaba bien con ella. Mis abuelitos pensaron que si aquella mujer era quien les había hecho el mal, o si solamente fue coincidencia. Pero a veces las envidias de la gente pueden llegar a afectar mucho. Afortunadamente, estuvieron mucho mejor y se acercaron de manera espiritual hacia Dios. Y es lo que les ha permitido salir adelante hasta ahora. Y eso sería todo en esta historia. Muchas gracias por leer. Antes de terminar el video, quisiera recordarles que por favor se suscriban, den like y compartan el video, para que así sigan apoyándome y así pueda traerles para ustedes nuevas historias. También para comentarles que aquí abajo en la descripción comenten qué les ha parecido los videos. Y también aquí abajo en la descripción encontrarán las redes sociales para que vayan a seguir y por ese medio puedan contar sus historias si es que tienen alguna. Muchas gracias.